Hola, Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿qué tal Jaime, nuestros viewers de YouTube? Hola, Otro episodio de Tertuleando, esta Bueno, vez con una película, La Estrategia del Caracol, de Sergio Cabrera, del año 1993. Entonces vamos a charlar un poco acerca de eso. ¿Alguno quiere comenzar? introdúcenos. No, dale, tranquilo. Bueno, pues como la temática o el contexto de la película se da en que hay un personaje que como que se hace con las escrituras de un par de casas en el centro de Bogotá, cerca al Palacio Nariño. Y pues digamos que todo el tema trata como del desalojo de las casas y como de problemas que surgen en, como en, en el accionar tanto de la fuerza pública como de a quienes desalojan. En un primer momento pues se ve como el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública pues de quienes no se quieren ir de la casa que desalojan, la primera. Allí pues hay como intercambio de disparos, muere un niño y ya como que ya la trama central es en la siguiente casa se llama La Pajarera, donde pues como que se agrupan todos los que están desalojando como para idear un plan para, digamos que para alargar el día del desalojo y pues también como para no dejarse de cierto modo tumbar completo, ¿no? Y pues ya, ese es como el contexto. La pajarera no es la primera, la que matan al pelado. sí, la pajarera es la que Sí, mata al esperado. La Sí, sí, otra creo que se la llama como Casa la Casa Uribe. Uribe. la Eso. Uribe, sí, sí, sí. Ah, sí. Sí. Sí, Ujú. sí. Yo quería mencionar algo que me pareció muy importante. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí tuve familia que vivió en este tipo de casas, porque pues mi familia viene muy de abajo. Entonces, yo me puse a pensar en algo que incluso pasa hoy en día en Colombia y es esta cuestión de la falta de vivienda digna. Porque pónganse a pensar, en medio de todo hablaban como de viven 40 personas ahí y hay 6 baños. Güey, imagínense compartir 6 baños. Había gente en la que tú veías que la cocina y todo lo tienen en un cuartico, que eran cuartos de 7 metros. ¿Qué clase, o sea, como, qué clase de vida en el fondo es esa? Y no solo eso, que usualmente esta gente, no sé honestamente qué tanto tenían que pagar, pero están como muy a las cuentas y todo el cuento. Y además tengo esta presión de que me pueden echar en cualquier momento. Siento que, o sea, eso me parece como muy importante mencionar. Siento que es algo que nunca dejó de suceder y alguien, o sea, me puse a leer los comentarios en YouTube y había algo muy importante, o sea, que puedo mencionar muy importante, que este tipo de temas ya no se tocan en la televisión, o sea, uno ya no ve este tipo de vainas, ahora todo es narcotráfico, ahora todo es plata, ahora todo es todo bonito, todo bello, todo no sé qué, pero estas vainas como que quedaron a un lado, olvidadas, y me parece terrible, y ya, el que siga, comente, opine. A mí me gustaría recalcar el proceso histórico que llevó a eso, que era lo que tocaba el magnate en un momento como después del 9 de abril. Pues la gente del centro que vivía pues, poderosa, o sea, como la gente pudiente, se fue alejando de esa zona y dejó a la gente que estaba llegando también a raíz del 9 de abril, pues en estas casas y también llevó a ese primer desplazamiento. ¿Sí? Entonces me gustó recalcar eso y así mirarlo con el proceso histórico. A mí Yo, me pareció muy curioso. Uno fue como las diferencias de clases sociales, qué pena, tan notorias que hay entre la clase popular y la dominante, vamos a decirla, la más rica. Y otra parte en la que el protagonista Romero, como que él sigue creyendo en la ley y en el derecho, mientras que el español, que no me acuerdo cómo se llama, Jacinto creo, él sí como que ya perdió la fe en eso y dijo como, o somos nosotros los que luchamos por nuestros derechos y por nuestra dignidad, o, o sí, o, no, o sea, no les importamos ni a los que nos van a desahuciar, ni a la política, ni nada. Entonces me parece como muy importante. Yo de pronto me voy a ir un poquito al mundo de las ideas, pero
les iba pues a como, no sé, hablar de una reflexión que a mí me surgió viendo esto y creo que vuelve un poco al tema que mencionó Mateo en un inicio y es respecto al desalojo y como las estrategias que se configuran en torno a esto, ¿no? Y cuando yo veía la película, yo empezaba como a pensar y planteé como una pregunta y es hasta qué punto nuestra identidad como colombianos no está profundamente atravesada por la sensación que uno siente después de una pérdida posterior a un desalojo. Como hasta qué punto nuestra identidad no está profundamente atravesada por esa sensación de que te arrebaten algo que tú quieres, bien sea material o inmaterial. Creo que ese punto es bien estructural como en lo que somos culturalmente como nación, como que siento que ese dolor que, aunque no se ilustra explícitamente en la película, sí está como detrás, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia. Y también vi otra constante y es como este tema respecto a la religiosidad. No sé si ustedes se acuerdan, pero con todo este tema de lo que supuestamente era un milagro y digamos que considero pues que cada creencia es muy válida, pero ver cómo nosotros muchas veces tildamos a cualquier cosa de milagro y no sé esto hasta qué punto realmente sea como conducente, como que nos lleve a algo. Yo creo que cuando uno le deja completamente las riendas de su vida a una entidad superior, puede caer pues no sé, en imprecisiones que creo que nos atraviesan a nosotros como nación, como resignarnos a depender de la voluntad de algo en lo que no todos tienen que creer, es difícil a nivel pues colectivo. Y ya. Ahí, digamos que un punto que me gustaría retomar es como ligado a lo que ahorita decía Sofi y también a lo que decía Mariana, y es que muchas veces parece que estos son hechos aislados, pero que además son repetitivos, ¿no? Entonces, pues antes de empezar a grabar hablábamos como de que, digamos, estos desalojos no son algo que haya pasado una determinada época y haya parado, sino que precisamente hoy en día podemos ver, no sé, en el sur de la ciudad, lejos en Soacha, o como en la parte occidental de Bogotá, sobre todo donde están estos barrios invasión que, como suelen llamarse, en los que simplemente porque llegó cierta población a un lugar que, digamos, no tiene un dueño establecido y que, bueno, que digamos que todo se sustenta bajo la seguridad, entonces es como aquí no se pueden quedar porque hay riesgo de deslizamiento, por ejemplo. Pero entonces no les importa qué hacer, entonces es como se tienen que ir y ustedes ven a dónde van y digamos que en todos estos, digamos que esa justa para que ocurran cosas que pasó, si no estoy mal, en Soacha hace 2, 3 meses, en los que el SMAT precisamente llega a desalojar como una población y un menor de 18 años sale muerto, asesinado. Entonces, como, y nadie responde, obviamente. Entonces, precisamente, pues es como el resaltar que no son hechos como pasados y que son algo repetitivo y digamos que constante en la historia. Pues respecto a lo que estaba diciendo Mati, yo quería resaltar que pues la película es una obra que de cierto modo se puede ser aplicada a diferentes, o sea, es extrapolable a diferentes momentos, situaciones y refleja de manera muy, yo digo que sagaz lo que es la realidad colombiana con respecto a esto. Demuestra en gran medida lo que es la estratificación, lo que son las brechas salariales y de adquisición entre los diferentes individuos dentro de una misma sociedad. Entonces, eh, yo por ese mismo motivo considero que es aplicable a lo que son diferentes momentos históricos y más a lo que puede ser América Latina o lo que puede ser Asia, y no, no solamente Colombia, es una historia que puede ser, como dije anteriormente, extrapolable a diferentes sitios de lo que es bueno, lo que es el mundo y la historia. Hay otra cosa que yo quería mencionar que me parece importante con lo que acaba de decir Mateo sobre toda esta cuestión de los desalojos, es que siento que estos desalojos son lo más impersonal que existe y que siento que las políticas y
pues todas este tipo de vainas siempre son como muy impersonales. La cuestión de la ley de los desalojos es que pues es entendible que las personas, como decían en cierto momento, que sean dueñas de ciertos territorios, pues como que los requieran suyos en el momento de que lo consideren. Pero cuando ya hay una población tan grande viviendo en un sitio, eso está mostrando una problemática, no es simplemente alguien que no está pagando o lo que sea. Estamos mostrando gente que no tiene dónde más carajos ir. Y pues toda esta cuestión, y pues que el Estado de alguna manera como que, o quien sea, nunca se responsabiliza ni muestra opciones para esta gente. O sea, es como, vete, no me importa dónde, y pues no te voy a decir a dónde, porque pues no eres mi problema. Y eso me parece súper grave. Otra cosa que también la conecto tal vez con tertulias anteriores y que refuerza mi idea es que en Colombia todo lo tratamos de solucionar como con violencia, ¿sí? O sea, si se daban cuenta, toda esta vaina del acceso a la policía era como la primera opción. Es como, bueno, vamos a llevar al abogado y no se les olvide que la policía tiene que estar en tal sitio a tal hora y tiene que haber tantos soldados, tanta gente. Es como, güey, ni siquiera han tenido una conversación con la comunidad, no han mostrado opciones, no han mostrado nada y ya están mandándoles palo, piedra y tiros. Entonces, no sé, es muy cierto lo que decían de que es una vista muy fugaz de todo, pero siento que hay puntos como que marcan más que algunos otros, pues en el mensaje de la película. Sí, digamos, respecto a eso y como refiriéndome a lo impersonal, hace poco en una clase que comparto con Mariana, que es gobierno regional y local, hablaban precisamente como de cómo se tratan muchas veces esto y precisamente lo que tú dices como del impersonal. Muchas veces no se tiene en cuenta la población como tal, sino que se tiene en cuenta como beneficios para la ciudad como tal. Entonces es como esto nos está generando un gasto que no teníamos como estipulado. Luego sería bueno que bajo cierto riesgo que corren, se vayan a otras, como a otros lugares, pero nunca se estipula bien como, o sea, no hay como una política clara que establezca como cómo estas personas que quedan sin hogar deben migrar, como que no hay como algo que les asegure como una vivienda más adelante o algún lugar en el que puedan estar bien. Entonces, digamos, es como resaltar ahí lo impersonal que mencionabas y ya. De la mano con ese Digamos, tema. hay Dale, dale. Dale, dale. situaciones cuando alguien más quiere hablar, pero lo que iba a decir es que, digamos, yo iba a hablar de respecto a esto de lo impersonal, como, no sé, yo siento que la crítica que se postula en la película no es necesariamente completamente explícita, pero eso no implica que deje de ser contundente. Y dice, como al momento de decir que la justicia en Colombia opera de manera tan burocrática que es posible ordenar el desalojo de una casa que ya no existe, es una manera diciente, creo yo, de exponer cómo son enfrentadas las situaciones, incluso las sencillas, en el país. Como realmente no se busca el beneficio ni de las personas ni del aparato estatal, creo yo, porque realmente si uno lo piensa en términos pragmáticos, un desalojo no es un proceso complicado a nivel ni judicial ni administrativo, pero todo se enlentece y todo funciona de manera desarticulada, como que realmente da cuenta un poco sutilmente de cómo funciona la cultura estatal, si es el término, en Colombia. Y digamos que saliendo un poco del tema de lo impersonal, quería referirme a, no sé si ustedes se acuerdan de la escena en donde se expone el interés de los oficiales por entrar a la casa usando las armas como recurso, como que empiezan a golpear y, y pues sí, como que se ve el intento, pero después pasa como este tema, como que suena como si fuera una explosión y ellos se sorprenden. Y no sé por qué, no sé por qué. Eh, a mí eso me hizo poner como en consideración el tema y que creo que es bastante como reciente y está como en furor un poco, y es que la violencia o el acudir a los extremos solo es válido cuando es el Estado quien lo hace. Es decir, el uso de la fuerza y de las armas solamente sería un mecanismo legítimo en la medida en que eran los oficiales quienes estaban haciendo uso de, pues, sí, de la fuerza. Pero cuando se acude a esas herramientas que pueden ser tildadas como de extremas,
por parte de la población, eso ya no es legítimo. Y creo que eso también habla de un conflicto respecto a la legitimidad y el uso en la práctica de la violencia en el país. Y ya para terminar mi corto monólogo, decir y reflexionar un poco sobre lo de ahí tienen, pues, y como todas las connotaciones de ahí tienen su hijo de puta casa pintada, ¿no? Y todo esto que pasó también en el claustro hace un año en las marchas, que la gente salía a decir, ahí tienen también su hijo de puta casa pintada, y como lo difícil que es esa noción, ¿no? Como la propiedad, pero la lucha, la resistencia. O sea, creo que hay muchos aspectos a analizar, pero yo me voy a callar. Nico, ibas a decir algo, ¿no? Antes de Mariana. Sí, se me olvidó, no me enteras. Bueno, retomar la parte espera, me acuerdo. La idea, pero se me fue re duro. Alejo, no sé si su participante quiere hablar algo. ¿O usted? No, yo creo que ya debemos dejar así porque el pobre Jaime siempre viendo El esas pobre tonterías Jaime, de media hágase. hora. Lo briscamos los 15 minutos apenas. Por eso, y las Jaime dijo que el máximo 15. Me Jaime le gustaría puso como tal vez resaltar y un aspecto más como de la película y más, digámoslo, banal, es las expresiones y cómo aún se mantiene todo eso. Como fue puerca, aquí lo está. Como era, fue pucha, sí a la orden, a carachas, o sea, como expresiones muy coloquiales de la ciudad. Y me gustó, o sea, a mí me gustó en es lo personal pura bastante la expresión película. de Bogotá, no de hace 50 años, pa. Y lo peor es que la mayoría no son Ah, la bogotanos. carachas. Y ya, que eso me pareció interesante, me gustó harto la película, la verdad. La había visto en el colegio, pero no me acordaba bien de esto. Y los actores, o sea, yo que soy renovelero, pues marica, no reconoce esto. La Doña Grace, la del Manes Germán, uff, perro, se ve re joven, qué visaje. Y ya, eso, pues gracias a todos nuestros viewers. ¿Alguien Pero un más quiere segundo, sí, despedir? no, yo no sé si mi internet está muy mal o qué, pero ¿ahí me escuchan? Sí, Y quería entonces cerrar diciendo una frase que también me parece que conecta bien como con las demás pues, sesiones de Tertuliando, y es la frase que expresan de el árbol del olvido no puede crecer, eh, como, no sé, siento que es una expresión que muestra los retos que tenemos en materia de construcción de memoria histórica, sobre todo en un país en donde la memoria pues es difícil tanto a corto como a largo plazo y que además se ve amenazada institucionalmente. Entonces creo que nos deja un reto ahí gigante y sí, con eso pues como que cierro, pues para de pronto, no sé, no solamente dejarlo analíticamente, sino ver la película también como una herramienta de proposición para nosotros en nuestros campos. ¿Sí? vale. Chao. Así es. Voy a dejar de grabar. Luego.